Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí. Gracias a los que están en casa también por acompañarnos. Y ahí vamos a estar compartiendo hoy acerca del capítulo 7. ¿Ok? Y entonces voy a compartirles la pantalla a los que están ahí en casa y poner acá la presentación para que puedan ver lo que estamos viendo. Ok, creo que ahí estamos. Ok, entonces vamos por el capítulo 7. Y aquí quiero que veamos algo interesante. Si leemos Hechos 7, versículo 1, sucede algo interesante. Dice, y el sumo sacerdote dijo, ¿entonces es esto así? Ok, si nosotros leyéramos solo el capítulo, si empezáramos solo por el capítulo 7, estaríamos perdiendo el contexto de esta pregunta. ¿Por qué? Porque no entenderíamos qué quiere decir que el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? ¿Es esto así qué? Entonces, por eso les decía la vez pasada que la Biblia no estaba escrita por capítulos ni versículos, sino que fue algo que en un tiempo se agregó y eso ya lo vimos. Para los que quieran, creo que es como por ahí de la semana 3 o 4 fue que lo vimos. Entonces, quiero que hagamos un resumen del capítulo anterior. ¿Okay? Y aquí es donde vamos a ver lo siguiente. A ver. Dice así. Esto no se pasa ya. Ok, teníamos del capítulo anterior que los apóstoles habían escogido a 7 personas que los ayudaran en diferentes tareas. Tenían ciertas características, tenían que ser de buen testimonio, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, pero también tenían que ser sabios. ¿Okay? Después dice de que Esteban, que era uno de estos 7, discute con los judíos de la iglesia de los libertos, que también la semana pasada hemos visto que era la iglesia de los libertos, y también él sabía que, creo que fue desde un lunes, venía que era la iglesia de los libertos. Dice que está discutiendo con él, no solamente era que estaban hablando, sino que estaban entablando ya algo donde había un desacuerdo. Y dice que lo llevan ante el concilio judío y lo arrestan porque lo acusaban de blasfemia contra Moisés, blasfemia contra Dios, blasfemia contra el templo, blasfemia contra la ley y que igual que Jesús quería cambiar las costumbres judías. Entonces, con estas cosas lo llevan ante este concilio. Y aquí es donde ahora sí llegamos y retomamos la pregunta. Si sabíamos de que lo estaban culpando de blasfemia de esto, viene el sumo sacerdote y le dice, ¿es esto así? Entonces ya tiene más sentido esa pregunta. Entonces por eso les decía, hay veces que no podemos llegar y decir, bueno, terminó el capítulo. Hay veces que es mejor como leer unos versículos más para ver si es que la historia continúa y ya nosotros saber de que tenemos que continuar ese capítulo, ¿ok? Entonces, dice que está ante el sumo sacerdote. Habíamos visto de que el sumo sacerdote era Caifás. Ya los apóstoles habían estado delante del sumo sacerdote. Ya una vez Pedro y Juan habían estado ahí. Habíamos visto que los apóstoles también habían estado ahí. Los habían azotado y se habían alegrado porque los habían azotado, ¿verdad? Después dice que entonces está Esteban y le hacen esta pregunta. Esteban va a empezar a hablar con propiedad. Va a empezar a llegar y decir cosas que están en la Torá, que es el libro judío, ¿verdad? Que inclusive es toda la historia del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de hebreo hasta la actualidad. Y aquí hay una diferencia entre Pablo y Juan. Entre Pedro y Juan. Porque a Pedro y Juan cuando están hablando en el templo les decían, ¿quiénes son estos del vulgo y sin letras? O sea, ¿quiénes son estos que a pesar de que no estudiaron, hablan con propiedad? Quiere decir que para que Esteban conociera todo esto, Esteban sí era estudiado. Esteban sí había pasado por la academia, ¿verdad? Sí había llevado los cursos judíos para poder tener la propiedad de conocer lo que iba a decir. Entonces, en Hechos 7,
Y a partir del versículo 2 dice, Esteban dijo, hermanos y padres, oíd. Esteban les va a empezar a dar una lección de historia del pueblo hebreo hasta el israelita. Que Esteban va a hacer toda una compilación y va a decir, a ver, devolvámonos al inicio de los tiempos. Vamos a ver por qué ustedes dicen que yo estoy blasfemando contra esto. Les voy a demostrar que no lo estoy haciendo. Entonces, la defensa de Esteban en este caso es con fundamentos. Es con una base. Entonces, aquí, lección número 1. Cuando queramos discutir con alguien acerca de algo, recordemos, Dios no necesita que lo defendamos. ¿Verdad? Hay gente que pelea defendiendo a Dios. Dios no necesita que lo defendamos. 2, hay veces que sí, vamos a encontrarnos personas que van a tener creencias diferentes o van a estar hablando de cosas diferentes y que uno dice, bueno, voy a hablar con lo que yo creo que sé o voy a hablar con el fundamento de lo que me dice la palabra de Dios, entendiendo el contexto, entendiendo cómo lo dice, quién lo dice, por quién lo dice, y ahí sí ya yo puedo hablar con propiedad. Pero hay veces que nosotros hablamos sin saber. Hay veces que nos metemos en discusiones que no tienen sentido. ¿Verdad? Hace poco le contaba a un grupo de que yo una vez estuve en un lugar, en una mesa, donde la discusión entre ellos era si el pan que comía Jesús era con levadura o sin levadura, y si el vino, qué tan fermentado estaba, y fueron 2 horas, que fue la pérdida de tiempo más grande que he tenido en mi vida, yo creo, donde la gente discutía y uno decía, no entiendo para qué discuten eso, y otros daban argumentos, pero no eran contra lo que decía de la palabra, sino contra lo que ellos creían que debía ser. Entonces, tenemos que tener claro de que cuando nosotros hablemos o defendamos algo, estamos defendiendo nuestra fe. Y cuando vamos a defender nuestra fe, tiene que ser contra la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que entender la palabra de Dios, porque si no, entonces no lo vamos a hacer bien. ¿Verdad? Hay gente que se conoce la Biblia. ¿Verdad? Y ejemplo, están los mormones, ellos conocen la Biblia de tapa a tapa, pero son muy estructurados. ¿Verdad? Y hay muchas cosas que a veces, yo en realidad nunca he entrado en una conversación con algún testigo de Jehová o algún mormón con esto. He tratado, digámosle, como de evitarlo, porque a veces no tiene sentido. Pero cuando hablemos con alguien, hablemos con este fundamento. ¿Qué tanto conozco yo de la Biblia? ¿Qué tanto puedo decir que la Biblia dice esto? Que lo que estaba hablando era de esto. Y ahí yo puedo hablar. Entonces, Esteban en primero dice hermanos y padres. Empieza a hablar con cercanía, empieza a hablar como de tú a tú. No hace una distinción, no está diciendo ustedes ahí, no, así como padres, autoridad y hermanos. Le está diciendo a los demás. Entonces dice, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia antes de que viviera en Harán. Ahora, voy a leer un montón de texto a partir de ahorita. ¿Okay? Vamos a ver cuál es la historia o cuál es el recuento que hace Esteban de toda la historia hasta el momento en que él estaba, y después vamos a ir desmenuzándolo. ¿Les parece? Entonces voy a leer un montón. Y vamos a ver cómo va a ir pasando de Abraham hasta Josué y David, y después va a hablar de Jesús. Entonces dice, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes de que viviera en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y ahí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de que él, aunque él no tenía hijos. Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día.
e Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador de Egipto, y sobre toda su casa. Entonces, hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado al faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre en Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro de Abraham. A precio de dinero había comprado a Abraham a los hijos de Amor de Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, a que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando astucia en nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños, para que no se propagaran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino el corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían e intentaban ponerlos en paz, diciendo: hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió en el extranjero, en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: te ha puesto por mayor que dice que te ha puesto por gobernante y juez. A este envió Dios como gobernante y libertador, por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y nuestros padres, que recibió palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó de ellos y los entregó a quienes rindieran culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, lleváis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Rapán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo Moisés que lo hicieran conforme al modelo que habían visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron a Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó ante la presencia de nuestros padres hasta los días de David.
Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos humanos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No lo hizo mi mano todas estas cosas. Entonces, ahora, leímos un montón, pero vamos a irlo desmenuzando. Vamos, como les digo, a tener una clase de historia de cuál fue el avance o cuál fue la historia del pueblo hebreo a la fecha. Entonces, lo va a hacer en orden secuencial. Como les decía, viene desde Abraham, va a ir después por Jacob, Isaac, José, Moisés, Josué y David. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por esto. ¿Por qué? Y aquí venía una pregunta a la tarea. ¿Por qué creen, por qué era que Esteban hizo todo este recuento? ¿Por qué les dijo algo que ellos ya sabían? Porque todo lo que les dijo no era algo nuevo, era algo que ellos estudiaban, era algo que ellos desde pequeños tenían que aprender, la historia del pueblo, qué era lo que Dios les había dicho, qué era lo que Dios les había prometido. Entonces, Esteban le está hablando a los maestros de la ley. Esteban les está recordando a los que sabían, a los que enseñaban todo esto. Pero es porque también vamos a ver donde Esteban les va a decir, todo esto que les he dicho se les olvidó. Ustedes enseñaron toda la parte teórica, pero dejaron de lado la esencia de lo que eso significaba. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con Abraham. Y dice que al inicio, ¿verdad? Haciendo un resumen de todo lo que dijo Esteban, que al inicio habitaba en Mesopotamia, Dios le dijo que saliera de su tierra y dejara su parentela, que habitó en Aram, que cuando murió su padre, habitó en la tierra, digámosle, que después su padre le dijo que se le iba a dar, que curiosamente era la misma tierra en la cual estaban en ese momento Esteban y el concilio judío. ¿Qué? Entonces le está diciendo, de Abraham, de la tierra que le dio a Abraham, es esta tierra. A donde estamos ahorita es donde les estoy diciendo que comenzó esta historia. Que Abraham no tenía hijos, que Dios le promete a Abraham descendencia como las estrellas, le dice que su descendencia habitaría en tierra ajena, y aquí se refería a Egipto, que su descendencia serviría por 400 años, es el mismo tiempo que sirvió en Egipto, le promete que saldrán de ese lugar, le da la señal del pacto de la circuncisión, que es más o menos como 3.500 años antes de Cristo. O sea, quiere decir que la circuncisión era todo un rito que venía desde hace muchísimos años. Que la circuncisión, más adelante lo vamos a hablar, más detalle, pero dice que es la señal física entre el pacto entre Dios y el hombre. Y no era solamente a judíos, sino a todos aquellos que quisieran habitar entre los judíos, ya fueran extranjeros. Y después dice que Abraham engendra a Isaac. Y aquí pasamos a Isaac. Y es donde dice que Isaac es descendiente de Abraham. Isaac engendra a Jacob, que Jacob, ¿verdad? Ya hemos dicho, bueno, ya se conoce que significa engañador. Jacob lucha con Dios y le cambia nombre a Israel. Vamos una atrás. Ahí, hágate ahí, porfa. Entonces, dice que Jacob lucha con Dios, le cambia el nombre a Israel, y que de Israel tiene 12 hijos. Estos 12 hijos llegan a ser las 12 tribus de Israel, que también son los 12 patriarcas. ¿Okay? Y que de esa tribu, o que de esos hijos, nace José. Habla que José, el hijo menor de Jacob, sus hermanos lo venden, llega a Egipto, y se acuerdan que Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a estar en Egipto. Aquí es donde se empieza a cumplir. Dios estaba con José, lo libra de muchas tribulaciones, Dios le da gracia y sabiduría ante el faraón. Hubo un tiempo de hambre y en Egipto y en Canaán, y esa tierra de Egipto y Canaán es la tierra de Jacob y la tierra de los hermanos de José, que es la misma tierra donde venían antes, ¿verdad? Donde estaba Abraham y donde empieza toda la historia, donde estaba actualmente
Esteban con todo el concilio. Jacob envía a sus hijos por provisión, José se les presenta a sus hermanos, manda a traer a Egipto a su padre, a sus hermanos y a la familia, y entonces es donde le decía Dios a Abraham de que iban a habitar en tierra extranjera, que era Egipto. El pueblo se multiplica, José se muere, llega un faraón donde ya no conocía quién era José, no conocía cómo había estado ahí, lo único que veía era que el pueblo israelita se multiplicaba. Y entre más se multiplicaba, podía llegar a ser más grande que los egipcios. Entonces tenía miedo de que los más bien fueran los israelitas los que dominaran Egipto. Entonces dice que los ponen en esclavitud por 400 años. Ahora, aquí pasa a Moisés. Recuerden que una de las cosas por las cuales estaban acusando a Esteban era por blasfemar contra Moisés. Entonces, viene hablando de toda la historia y llega a Moisés. Una de las cosas que le dicen, usted está hablando mal. Blasfemar es decir algo en contra de, algo malo, algo negativo en contra de. Pero vean lo que les dice acerca de Moisés. ¿Verdad? Dice que el faraón trata de evitar que se siga multiplicando y entonces manda a matar a todos los niños. En eso nace Moisés, lo esconden, lo recoge la hija del faraón y lo cría como a su hijo. Moisés creció con la sabiduría egipcia. A los 40 años, Moisés visitó a sus hermanos israelitas. Todos eran descendientes de las 12 tribus de Israel. Ve los maltratos, la esclavitud, defiende a un egipcio, los israelitas lo rechazan, Moisés huye y habita en Madián. Pasan 40 años cuando Dios se le aparece en una zarza ardiendo. ¿Ok? Entonces, Moisés tenía 40 años cuando fue a visitar a sus hermanos israelitas. Ahora dice que pasan 40 años cuando se le aparece una zarza ardiente. Ya Moisés tenía 80 años. ¿Okay? Dios le dice que había visto la aflicción del pueblo, le dice que enviaría a libertarlos de Egipto, que fue la promesa que le dio a Abraham. Moisés saca al pueblo de Israel. Dice, en el camino ven señales y prodigios. Dios promete a Moisés profetas del pueblo. Moisés sube al monte a recibir las leyes de Dios. El pueblo se desespera, para variar, y pide a Aarón un Dios para el desierto y hacen un becerro de oro. Dios se aparta de ellos y caminaron por 40 años. Aquí entonces ya Moisés, ¿cuántos años tenía? Ya iba por 120. ¿Verdad? Imagínense, a los 120 años estar liderando a un pueblo de 3 millones de personas. ¿Okay? Después Dios dice que así como hacían tabernáculo a Moloch y a Rafán, les dice que le hagan tabernáculo a él. Por eso les dice que les mandó a hacer tabernáculo conforme al modelo que ellos habían visto. Entonces, si ustedes le hacen tabernáculo, le hacen altar, le hacen sacrificios a Moloch y a Rafán, háganmelo a mí. ¿Okay? Entonces empiecen a adorar a Dios de esa forma. Después viene Josué y dice que Josué es el sucesor de Moisés, lleva al pueblo a conquistar la tierra prometida. Después habla de David, que es donde se establece como rey de Israel. David requiere edificar el templo de Dios y lo edifica su hijo Salomón. Entonces, este es un resumen así expedito de lo que estaba hablando Esteban. Pero como les decía, no estaba diciendo nada nuevo para los judíos. Todos los conocían, todos los que estaban ahí sabían estas historias, habían crecido con estas historias. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué Esteban hace un recuento de estos personajes y de la historia? ¿Qué quería ganar Esteban? ¿Por qué les dice, a ver, volvamos a nuestras raíces? Volvamos de a donde llegamos hasta este momento. Entonces, como ellos le decían, vea, usted está blasfemando contra Moisés, contra el templo, contra la ley. En el momento en que empieza a establecer esto, si Esteban realmente hubiera estado blasfemando, lo hubiera dicho en este discurso. Pero todo lo que él dijo era lo que estaba escrito. Cuando él terminó su alegato, ellos dijeron, todo lo que acaba de decir
es totalmente cierto. No podían alegar que después de su discurso él estuviera blasfemando. Él en ningún momento dijo nada. Hasta ahí iba bien. Hasta que él descubrió la verdadera causa por qué les estaba diciendo esto. ¿Ok? Entonces, dice que los va a confrontar. Y entonces vamos a ver, bueno, dato interesante. ¿Sabías qué? Cuando Mateo inicia el Evangelio, empieza a establecer a Jesús como el reino de los cielos y empieza a hablar de la genealogía de Jesús. Y es curioso porque empieza desde Abraham, menciona a Isaac, Jacob, David y Salomón. Entonces, años después, que cuando se escribe Mateo, Mateo hace la misma historia. ¿Por qué? Porque Mateo necesita enseñar de que Jesús es el rey de los cielos, ¿verdad? De este nuevo reino. Entonces, por eso empieza a hablar también desde Abraham, de Jacob, Isaac, ¿verdad? Ahí hace toda esta misma historia. ¿Por qué? Porque está diciendo, este Jesús, que es el rey de los cielos, tiene descendencia desde el inicio de los tiempos. Que era lo mismo que estaba haciendo Esteban. Mucho de lo que ustedes me están cuestionando, en realidad viene, porque ustedes están cuestionando porque yo estoy hablando de Jesús. Pero este Jesús del cual yo estoy hablando, viene desde el inicio de los tiempos. Esteban le recuerda las palabras del profeta Isaías. Y en el capítulo 66 de Isaías dice, 66:1-2. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra al estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así que todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Entonces, no solamente les dice la historia, sino que les recuerda lo que dice el profeta Isaías, donde dice, no hay casa que ustedes me puedan edificar a mí, porque yo hice todo para que hicieran esta casa. Entonces, no estaba hablando mal contra el templo, sino que estaba diciendo, este templo es de Dios. Este templo fue hecho por Dios y para Dios, pero no es un templo donde podamos decir que habita Dios. Fue un templo hecho con manos humanas, como esta iglesia, ¿verdad? Este edificio. Tenemos un edificio grande, tenemos un edificio lindísimo, pero fue hecho con manos humanas. Pero Dios no habita aquí. Dios no es que yo vengo a encontrarme con Dios cuando vengo aquí. ¿Verdad? No es que Dios está ahí toda la semana esperando a ver que alguien llegue, sino que Dios camina con nosotros, Dios va con nosotros. Pero aquí es el lugar donde nosotros nos congregamos y buscamos caminar como uno solo con el Señor. ¿Sí? Como una sola familia. Entonces les dice esto. Ahora, aquí viene la parte donde enfureció a los sacerdotes. Porque aquí les dijo, vean, toda esta historia que yo les acabo de contar, a ustedes se les olvidó. A ustedes como que no captaron por qué fue el propósito del por qué están hoy aquí. Y vean lo que les dice en Hechos 7 del 51 al 53. Les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Aquí ya se enojó. Vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo. Vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Okay, entonces les dijo, todo esto que ya estaba anunciado, todo lo que se hablaba de Jesús, toda la ley que se les dio, ustedes no la guardaron, ustedes mataron a aquel que estaban esperando. Y les dice palabras muy duras, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué quiere decir duros de cerviz? Quiere decir alguien altivo, prepotente. A ver, ¿alguien sabe qué es la cerviz o cerviz? No sé cómo es, cerviz, creo que se dice. Es esta parte de la espalda, o sea, duros de cerviz es yo no me inclino ante nadie.
alguien prepotente. Ellos eran los sacerdotes y debían inclinarse ante Dios, pero no lo estaban haciendo. Ellos habían tomado una autoridad de, yo soy la máxima autoridad aquí, todos me tienen que dar a mí, me tienen que rendir homenaje, me tienen que rendir culto, pero nosotros los sacerdotes no lo vamos a hacer. Entonces lo que les decía es, ustedes no se inclinan delante de Dios, ustedes no se humillan, ustedes son prepotentes, ustedes se creen mejor que cualquiera de los que estamos aquí, cuando en realidad son los que deberían servir al pueblo. Entonces por eso les dice duros de servir, les dice incircuncisos de corazón y de oídos. Y dice, pero ¿y cómo va a ser esta vara? ¿Verdad? Esteban no hablaba de la circuncisión, ¿verdad? Como usted dice, estaban circuncidados como decía la ley. Ellos físicamente ya habían pasado por una circuncisión. Era parte normal de que a los 8 días todos los varones fueran circuncidados. ¿Por qué? Porque era el pacto físico entre Dios y los hombres, como lo vimos ahí antes. Entonces, si tenemos que la circuncisión era el pacto entre Dios y el hombre, aquellos que no lo estaban no eran parte de la promesa. Los que no estaban circuncidados no eran parte de la promesa de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que quiere decir circuncidados? Ustedes no están circuncidados de corazón ni de oídos. Su corazón y su oído no está conforme al pacto de Dios. Tal vez físicamente sí, tal vez ustedes cumplieron con todo el rito que tenía que hacerse. Tal vez ustedes cumplieron con una tradición, pero en su corazón ustedes no hicieron pacto con Dios. Sus oídos no están en ese pacto con Dios escuchando la voz de Dios. Porque en el momento en que hacemos pacto, en el momento en que yo hago esa unión con el Señor, yo decido caminar con Él, decido obedecerlo y decido escucharlo. Entonces, hay muchas personas en la actualidad que a pesar de venir a una iglesia, ser parte de un ministerio, ir a un grupo paz, venir a un estudio bíblico, su corazón no está en ese pacto con el Señor. Su corazón no es parte de ese pacto. Y entonces vean lo que les está diciendo. Ustedes son unos arrogantes y ustedes no siguen al Dios del cual ustedes hablan. Qué duro. Y pasa. Todavía pasa. ¿Cuántos pastores, líderes, personas hablan de Dios, pero no hay una relación con el Señor? Se creen que ellos están sobre cualquier cosa. Yo siempre he creído esto y la Biblia lo enseña. Aquellos que quieren ser primero deberán ser esclavos de los demás, dice la Biblia. Aquellos que servimos, que tenemos un puesto, que tenemos una autoridad en una iglesia, estamos más bien para servir a los demás, no para que la gente nos sirva a nosotros. Entonces yo no puedo llegar y decir que como ya yo estoy en un área pastoral, las demás personas me tienen que servir a mí. Más bien soy yo el que tengo que servir a los demás. Yo siempre digo eso. Nosotros tenemos aproximadamente unos 720 personas en voluntariado. Por dicha o desdicha, todos han tenido que pasar por mis capacitaciones. Así que, salados. Pero yo sé que yo tengo que servir las 730 personas. Es mi tarea, estar ahí. No es que yo tengo 700 personas para yo poder hacer lo que yo quiera y para que ellos hagan lo que yo no. Yo tengo que servirles. Yo tengo que estar ahí para ellos. Yo tengo que estar también, inclusive en las tareas, junto con ellos, día a día. Por eso hay cosas que nosotros, vamos a ver, nosotros no le pedimos a ningún servidor de esta iglesia que haga algo que nosotros no hayamos hecho. Y ahí es donde demostramos que somos los primeros en servir. Y ahí es donde nuestra service se encorva. Donde nosotros llegamos y decimos, hay que hacerlo. Pero predicamos con el ejemplo, enseñamos con el ejemplo.
Ellos no lo estaban haciendo. Ellos decían leyes. Teníamos los fariseos, los saduceos. Los fariseos ponían leyes a su conveniencia. Los saduceos más bien eran más estrictos. Pero una de las cosas que Jesús les reclamaba era que ellos ponían una carga sobre la gente que ellos mismos no cumplían. Y aquí Jesús les fue muy enfático. Y fue cuando Jesús ya estaba en Jerusalén, antes de que lo arrestaran, que les tiraba durísimo. Les decía, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes ponen cargas sobre el pueblo de las cuales ustedes no cumplen. Esteban les estaba recordando esto mismo. Entonces, ¿qué era lo que les decía en Mateo 15, del 7 al 9? Este es Jesús hablando. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Este era Jesús diciéndoles esto mismo. Después estaba Esteban recordándoles las palabras de Jesús. Después dice que Esteban les dice a los del Sanedrín que persiguieron y mataron a aquellos que profetizaban sobre el justo. A aquellos que venían hablando, a aquellos que ellos decidieron que iban a ser la voz del pueblo. Hubo un momento donde hablaban de los profetas y dijimos que los profetas eran personas que se habían puesto porque el pueblo dijo, no queremos escuchar la voz de Dios porque nos da miedo y podemos morir. Mejor que nos hable de otra forma. Y entonces Dios les dijo, les voy a mandar profetas. Los profetas van a ser mi voz. Los profetas van a decir lo que yo voy a decir al pueblo. Y Esteban estaba diciendo, y mataron a los profetas. A aquellos que traían lo que Dios quería decir, ustedes los mataron. Los persiguieron. Entonces, en el momento en que empezaron a perseguir a aquellos que traían la voz de Dios, dejaron de escuchar. Y tras de eso, ellos no escuchaban a Dios porque no querían, se alejaron del Señor. Y ahí fue donde empezaron a hacer las cosas ya de una forma humana y quitaron la parte espiritual de sus tareas. Hechos 7, 54, 56. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, no estaban nada contentos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y aquí habíamos visto en capítulos anteriores que esto era lo que cambiaba absolutamente todo. Una cosa es estar en una situación así, con el Espíritu Santo, y otra es estar sin el Espíritu Santo. A veces uno dice, ¿cómo enfrentará esta persona esta situación si no está en Dios? ¿Cómo enfrentará un problema económico? ¿Cómo enfrentará un problema familiar? ¿Cómo enfrentará un problema laboral si no tiene a Dios? Si el Espíritu Santo no está ahí para que le guíe. ¡Qué complicado! ¿Por qué? Porque está solo. No tiene la guía, no tiene la sabiduría de Dios y va caminando solo. Entonces dice, pero estaba lleno el Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, dijo, y aquí fue donde ya los enfureció más. Dijo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él les estaba diciendo, estoy viendo el cielo, y adivinen a quién estoy viendo a la par de Dios. Adivinen quién está sentado a la par de Dios. Jesús. Vean, el Jesús que ustedes mataron, el Jesús que ustedes persiguieron, lo estoy viendo ahí arriba. Ahí está sentado a la par. Y ahí fue donde entonces dijeron, aquí eso no. Y ahí fue donde dijeron, sí, esto es blasfemia. Pero entonces, Jesús había dicho algo que iba a pasar. Mateo 26, 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, aquí lo están interrogando. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y vinieron en las nubes vinieron en las nubes del cielo. Entonces, Jesús también ya había dicho esto. En algún momento estaré sentado a la diestra del Padre.
Esto cuando estaba en el juicio para ver si lo crucificaban o no. Viene Esteban delante de los mismos que han tratado de crucificar, que crucificaron a Jesús. Y les dicen, ¿se acuerda que Jesús les había dicho que él iba a estar a la diestra del Padre? Vieran que ya está en la diestra del Padre. Ustedes lo mataron porque él dijo que él iba a estar a la diestra del Padre. Más bien, cumplieron con lo que estaba establecido, que él se sentaría ahí. Esto enojó a los sacerdotes. Ellos en el 7:57. Entonces ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Verdad? O sea, quiere decir que ellos no querían escuchar. Volvemos otra vez donde Esteban les decía que ellos, sus oídos no estaban circuncidados. Ellos no querían escuchar. Habían venido los profetas hablando palabra de Dios y ellos no habían querido escuchar. ¿Hasta cuándo escucharemos la palabra de Dios? Porque escuchar la palabra de Dios también es un asunto mío. Es un asunto de decisión. Es un asunto donde yo decido querer escucharlo o cerrar mis oídos y cerrar ese pacto con Dios de no escucharlo. Entonces yo puedo llegar y decir, ok, yo sigo a Dios, pero no quiero escuchar a Dios. O cuando Dios me va a decir algo, prefiero mejor no ir, ¿verdad? Como estaban haciendo los estos, y no escucho nada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando Dios nos habla, y es una de las cosas que a la gente no le gusta, es que nos confronta. Nos hace ver aquello que no estamos haciendo. Hace poco estaba escribiendo y hablaba de la luz y las tinieblas. Y yo ponía de que el problema de la luz es que deja en evidencia lo que está mal. Deja en evidencia el pecado. Deja en evidencia lo que estaba oculto. Entonces, muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos escuchar a Jesús porque va a dejar en evidencia nuestro pecado. Va a dejar en evidencia lo que estamos haciendo mal y no queremos. Nuestra naturaleza humana siempre va a tratar de llevarnos hacia ese lado donde no escuchemos. Hay gente que Dios le dice, no hagas esto, y uno, cochino Satanás. ¿Verdad? Y me dice, no es Satanás. Es que a veces satanizamos todo. Cuando Dios nos dice que no hagamos algo, y me dice, no. ¿Verdad? Pero no desacostumbramos nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Decidimos no escucharlos. Así como el pueblo de Israel que decidió no escuchar a Dios, estos fariseos, saduceos, los del Sanedrín, el sumo sacerdote, habían decidido no escuchar a Dios y cortar, matar, destruir todo aquello que viniera de Dios. Porque ellos sabían de que si escuchaban esa voz, les iban a decir, a ver, Caifás, Anás, y todos los que estaban ahí, lo que están haciendo está mal. La forma en que ustedes están manejando al pueblo está mal. Jesús les decía, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy lindos, pero por dentro son una pudrición. Ellos no querían escuchar eso. Hay muchas cosas que ellos hacían. Recordemos que también el sumo sacerdote inclusive estaba ahí ya no por un asunto espiritual, sino por una posición política. Ya no era elegido porque Dios lo había puesto, sino porque en Roma habían decidido que él era. Entonces ya ni aún así podía escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque él se guiaba por lo que él ganaba. Entonces no le importaba el pueblo. Entonces Esteban por eso es que los confronta. Por eso es que les hace toda esta historia. Les dice, vean, recuerden de dónde vino todo esto. Recuerden de dónde salió este templo. Recuerden por qué salió este templo. ¿Lo recuerdan? Sí, ya nos acordamos con todo lo que dijiste. Genial. Ustedes no lo están cumpliendo. Ustedes no están haciendo lo correcto delante de Dios. Ustedes son altivos, ustedes son hipócritas, ustedes
quitaron el pacto de Dios entre ustedes. Por eso esto está sucediendo. Y cuando dijo, veo a Jesús ahí, ellos dijeron, herejía. Ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí el jueves, en ¿sabías qué? Cosas, no, el lunes. ¿Sabías qué? Cosas de la Biblia. Puse cómo era esto de la pena de muerte por lapidación, ¿verdad? O por apedrear. Entonces, ahí les puse varios versículos de a dónde venía, de momentos en que Dios decía que podía apedrearse a alguien, y uno de esos era contra blasfemia. Entonces, es interesante porque dice que cuando uno lo llevaban a un lugar que fuera más alto, lo tiraban amarrado para que cayera, así, por delante. Si quedaba vivo, le daban vuelta. Tomaban una piedra grande y se la tiraban en el pecho. Si quedaba vivo, los testigos tenían la oportunidad de tirar las primeras piedras. Recordemos que cuando arrestaron a Esteban, pusieron falsos testigos. Porque si ellos no ponían falsos testigos contra algo como lo que era la blasfemia, no podían apedrearlo. Ellos tenían que demostrar no solamente la blasfemia, sino que había gente que estaba ahí y que después ellos pudieran cumplir con la condena. Por eso es que dice que los testigos pusieron sus ropas. Estos testigos son aquellos que dieron falso testimonio delante del Sanedrín, que eran de la iglesia de los libertos, que hicieron esto para que lo pudieran apedrear porque estaban en contra de lo que Esteban estaba diciendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, y dice, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y aquí va a empezar a aparecer nuestro próximo personaje principal. Este es el mismo Saulo que vamos a ver en el próximo capítulo, que va a hablar de su conversión, y el mismo Saulo que se va a convertir en Pablo. Pero vean que nos da un dato interesante. ¿Qué nos dice de Saulo? Dice que a los pies de un joven. Entonces nos da un dato interesante acerca de cómo era. Quiere decir que no era alguien mayor, era alguien joven. Era alguien que tal vez estaba empezando. Era alguien que después vamos a ver que se educó con Gamaliel, que ya Gamaliel lo habíamos visto en capítulos anteriores cuando defendió, de cierta forma, a los apóstoles. Ese Gamaliel fue el que lo educó, fue el que le enseñó, pero vemos que era un joven. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando de Saulo. Entonces, la intensidad de la ira fue demostrada en la ejecución de Esteban. Una ejecución por no sería como apedreación, no, como por medio de piedras, por apedreamiento, no era una muerte tan digna. ¿Por qué? Porque iba muy cargada de enojo. En el momento en que yo llego y tiro una piedra, no es lo mismo si yo lo hago enojado o sin enojo. En el momento en que yo llego y tiro una piedra con enojo, estoy dictando una sentencia de muerte. Estoy sacando de mi naturaleza humana las ganas de matar. Entonces, cuando yo tiro, lo doy, porque uno dice, ejemplo, y aquí vemos en Mateo 26, 65, bueno, vamos a ver, no, en otro. En Mateo, donde está Jesús, y van a apedrear a una mujer. Y Jesús los confronta, le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie la tiró. ¿Por qué? Porque ya cuando le iban a tirar, dijeron, la pucha, no, si yo soy igual o peor. Entonces, aunque hubieran tirado la piedra, tal vez la hubieran tirado como suavecito. Dijeron, mira, yo tiré la piedra, pero no se murió. En el momento en que estos hombres
la arremetieron contra Esteban, o sea, iban con furia, estaban realmente enojados, pero había mentira, había engaño. En el momento en que ellos tiraban la piedra, lo estaban haciendo para hacer daño. Cuando nosotros hablamos o decimos algo contra alguien y damos juicio contra alguien, es como si tiráramos piedras. Hay que ver por qué. Pero también hay que ver si somos como estos judíos que lo que hicieron fue a través de la mentira y el engaño poder sacrificar a alguien. Cuando nosotros hablamos de alguien o tiramos cosas o decimos cosas o emitimos un juicio, si lo hacemos con enojo, vamos a hacer daño. Entonces, primero tenemos que analizar nuestra vida, porque muchos de ellos, o sea, los primeros que tiraron la piedra, eran los primeros que tenían que ser apedreados. Porque estaban engañando. Hay una parte donde habla de la deshonra, de que podían ser apedreados por deshonra, por deshonestidad. Ellos eran deshonestos. Quiere decir que ellos eran los que tenían que también morir apedreados. Pero eran los primeros que podían tirar la piedra. Entonces, antes de tirar la piedra, analicemos nuestra vida. Como dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ¿qué? ¿Cómo somos? Porque es muy bonito juzgar a los demás. Pero cuando nos toca sacar a la luz nuestras cosas, no nos gusta. Si estos sacerdotes hubieran hecho caso y hubieran dicho, a ver, analicemos nuestra vida contra lo que acaba de decir Esteban. ¿Somos orgullosos? Sí. ¿Hemos perdido el norte? Sí. Mira, Esteban tiene razón. Y no lo hubieran apedreado. Pero no lo hicieron. Estaban tan cerrados, estaban tan ensimismados de que ellos tenían la razón, y ellos tenían la autoridad, y ellos tenían la potestad, que no se cuestionaron ellos mismos. Ellos cuestionaban a todos, juzgaban a todos, azotaban a todos, excepto a ellos. ¿Okay? Entonces, no caigamos en eso. Entonces, dice que esta ira se fue contra Esteban, lo hizo sin tomar en cuenta la ley romana. Resulta ser que cuando Roma viene y conquista todas estas tierras, una de las cosas que quita son las leyes o las penas de muerte de los judíos. ¿Por qué? Porque entonces los estaban matando digamos, bajo sus propias leyes y no bajo la ley romana. Y Roma conquistaba todo y ellos decían, aquí se juzga de esta forma. Por eso la cruz sí era una forma romana. La cruz era la forma de castigar a aquellos que hacían algo mal en contra de Roma. Pero en la pedrea no. Ustedes no van a ver que en Roma fuera una práctica que tuvieran. Entonces lo hicieron contra la ley romana. Y fue realizada según la tradición judía. Jesús, en el Mateo 26:65, dijo, o pasó esto. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Este es Jesús cuando Jesús le dice, yo voy a estar sentado a la diestra del Padre. Fue lo mismo que le dijo a Esteban. Esteban dijo, lo estoy viendo a la diestra del Padre. Y Jesús dijo eso, y el sumo sacerdote dijo, ha blasfemado. Que este sumo sacerdote también estaba, Anás y Caifás. Era la misma persona. Seguro les trajo así como esos flashbacks, así de, mira, sí, Jesús dijo esto. Y entonces eso fue lo que hizo que se enfurecieran más. ¿Qué más necesitamos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces a Jesús también lo juzgaron por blasfemia. ¿Por qué? Porque él no podía ser el Hijo de Dios. Él no podía ser el Rey de los cielos, porque ellos eran la máxima autoridad ahí. Entonces vemos, como les decía, que esta es la primera vez que aparece Saulo. En el libro de los Hechos tenemos dos personajes principales. Está Pedro, que es del capítulo 1 al 12. Vamos por el capítulo 7. En el capítulo 8 vamos a ver un poco de Saulo y después vamos a volver a Pedro. Pero ya aquí Pedro empieza, vean que ya tenemos rato de no escuchar de Pedro.
Pedro ya ha perdido un poco de protagonismo. Pedro fue la persona que, y vamos a ver las próximas, que abrió y empezó con el reino de los cielos. Pero su tarea era dar el primer paso para que el reino de los cielos comenzara a venir. No era ponerlo a caminar. Para eso fue Pablo, que lo vamos a ver del capítulo 13 al 28. Hechos 7:59 dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué escena le recuerda esto? La muerte de Jesús. Lucas 23:34. Jesús decía, estaba en la cruz y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Entonces, estamos viendo de que Esteban estaba haciendo una representación también de lo que había pasado con Jesús. Estaba recordando todo lo que había pasado con Jesús. Gamaliel, cuando habla con los del Sanedrín, dicen, vean, ya matamos a Jesús. En el momento en que la cabeza muere, el cuerpo muere. No nos preocupemos. Si Jesús era más un profeta más o era alguien más, un revoltoso más, van a ver que ahorita el resto del cuerpo va a ir muriendo. Pero cuando se encuentran a Esteban, ven que es lo mismo. Y que más bien está agarrando fuerza. La iglesia crecía. La iglesia caminaba junta. Entonces, en vez de ir muriendo, se iba fortaleciendo. Tenemos una pregunta, Ronald. No, Comentario. Era que es cierto, es casi como una réplica de la cena de la muerte de Cristo. Sin embargo, Esteban hace una gran diferenciación. Cristo es Padre y Esteban es Señor Jesús. Sí. Y nos está guiando a esa línea nosotros también. De cuando uno dice, es que Jesús llegó a cambiar muchas cosas y ahí cae de nuevo, cómo conecta con lo que digo, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que leer en esa línea. Sí, esta historia, ¿verdad? Como dice Ronald, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Pero Esteban decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nos genera una línea de autoridad. Está Padre, el Hijo Jesús y estamos nosotros. Jesús sí tenía la autoridad para decir, mi Padre, no es que nosotros no podamos, pero en una autoridad diferente. Y nosotros nos referimos a Jesús como a esa autoridad. ¿Ok? Entonces, Jesús les había dicho que en realidad esto que estaba padeciendo ya iba a suceder. Es curioso cómo Jesús les recuerda o les avanza muchas cosas de lo que les iba a suceder. Lucas 16, del 2 al 4. Dice, os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿En nombre de quién estaban matando a Esteban? En el nombre de Dios. Estos sacerdotes actuaban en el nombre de Dios según ellos y por eso estaban impartiendo justicia en el nombre de Dios y por eso lo mataron. Nosotros a veces hacemos cosas en el nombre de Dios y en la historia de la humanidad se han hecho tantas barbaridades en el nombre de Dios que cuando analizamos es porque en realidad no tenían utilizaron a Dios como excusa para hacer esto. Las cruzadas, las famosas cruzadas, mataron a tantas personas defendiendo el nombre de Dios y uno se pregunta, ¿y realmente habrán tenido una relación con el Señor donde habrán escuchado la voz de Dios, donde Él decía, no tiene por qué matarte? Una cosa es que usted le hable a alguien de Dios y otra cosa es que lo mate porque no quiere escuchar de Dios. Entonces, se hicieron muchas cosas en el nombre de Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
Jesús les decía, vean, los van a matar pensando que lo están haciendo en el nombre de Dios, pero en realidad lo están haciendo porque no conocen a Dios y no conocen a Jesús. Pero os he dicho que estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que yo les había dicho. Yo me imagino a Esteban en esa situación, donde él sabía que iba a morir. Recordemos que en el capítulo anterior los apóstoles los habían azotado y habían salido felices porque Jesús les había dicho, gócense cuando los maltraten en mi nombre. Ahora Esteban estaba en una situación donde no iba a salir de esa vivo. Pero les dijo, acuérdense que cuando llegue la hora, estaban diciendo, sí, ya es mi hora. Ellos lo están haciendo porque no conocen a Dios. Y yo creo que aquí la gran enseñanza de hoy, de donde termina este capítulo, es qué tanto hacemos nosotros en el nombre del Señor sin que esté Dios presente. Desde servicio hasta inclusive hablar de Dios. Un día de eso me pasaron un video y ya para ir terminando. Me dice, mira, escucha este video. Era de una persona reconocida hablando de muchas cosas contra la Iglesia Católica. Se llamaba las herejías de la Iglesia Católica, ¿no? Me puse a verlo y al rato dije, ¿qué tengo que estar haciendo yo perdiendo el tiempo viendo este video? ¿Por qué? Porque uno, lo hacía con enojo. Dos, lo hacía para destruir. Tres, lo hacía en el nombre de Dios, pero no veía a Dios detrás de ese discurso. Yo decía, qué curioso, habla de Dios y que Dios esto, y Dios no es así, y yo decía, pero no siento a Dios ahí. No siento a Dios porque Dios es amor. Dios nos trajo la gracia. En vez de destruir a alguien en el nombre de Dios, yo tengo que llevarlo a que conozca al Dios. Yo tengo que llevarlo a que experimente el Dios que yo tengo, el Dios que yo he experimentado. El problema es que cuando yo no he experimentado a Dios, cuando yo cerré mi corazón y cerré mis oídos y no escuché a Dios y no escucho a Dios y no tengo una relación con Dios, no los voy a poder llevar a Dios. Y eso es lo que les pasaba a estos sacerdotes. Como ellos, que estaban a cargo del pueblo de Dios, no los estaban llevando a Dios. Ellos sabían las profecías, conocían las escrituras, esperaban a un Mesías. Y cuando llegó, dijeron, ¡sí, llegó el Mesías! ¿Y ahora qué hacemos? Se nos acabó el negocio. Entonces, mejor matémoslo para que nosotros podamos seguir en él. Eso fue lo que les pasó. Y dice que después de esto, Esteban murió. Y ahí entonces, a partir de aquí, vamos a ver cómo la historia se empieza a desarrollar una persecución. La iglesia empieza a ser perseguida. ¿Por quién? Por nada más y nada menos que Saulo. Y Saulo, vamos a ver que tiene el mismo enojo, la misma motivación que tenían estos sacerdotes. Y ahí también tenemos que ver algo que vamos a ver hablar la otra semana. Cuando yo transmito lo que está en mí a los demás. Cuando yo como líder transmito ese espíritu mío a los demás. Porque a veces nosotros transmitimos cosas que no son. Así como podemos transmitir a las personas que transformen sus vidas, que hagan cosas, que sigan al Señor, yo puedo transmitir cosas negativas. Y esto fue lo que le sucedió a Saulo. Entonces, aquí termina el capítulo 7. Y vamos a ver algo interesante. Capítulo 8. Alguien que tenga ahí capítulo 8. Usted en su casa busque capítulo 8, versículo 1. Ronald, ¿lo tenés? No. Sí, léelo, por favor. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo
Y dice, y Saulo consentía esto. Volvemos a lo mismo. ¿Qué era esto? Si no leemos el capítulo anterior, no vamos a saber qué era lo que estaba consintiendo Saulo. Saulo lo que estaba consintiendo era la muerte de Esteban. Él estaba ahí, estaba viendo, estaba de acuerdo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde vamos a ver sobre Saulo. Entonces, vamos a orar. Si usted tuvo preguntas, hoy no tuve asistente, entonces no pude ver comentarios, no me dieron comentarios, pero voy a estarlos viendo ahí en la transmisión que queda. Si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, pónganlo ahí. Igual ustedes, los que están acá, y vamos a estar tratando de contestarlos. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu bendición, por tu misericordia. Pero también te damos gracias por tu palabra, que viene, nos confronta, que es como un espejo que nos hace ver también nuestras faltas. Te pedimos que a través de tu espíritu nos empieces a enseñar, nos empieces a mostrar, empieces a sacar dentro de nosotros si todavía tenemos ese pacto contigo. O si estamos caminando, nos comportamos como seguidores de Cristo, hablamos como seguidores de Cristo, pero no somos realmente seguidores de Cristo. Así que empieza a mostrarnos, empieza a transformar nuestra mente, empieza a transformar nuestro corazón, para que podamos llevar eso a tu presencia y poder sacarlo de nosotros, para que tu amor inunde nuestra vida. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir, que hemos podido aprender de tu palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos, y en tu nombre oramos. Amén. Tarea para la próxima semana, leer capítulo 8. ¿Ok? Nos vemos los que están en casa. Hasta luego. Gracias por conectarse. Hasta luego.